El momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora por El Destape. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Cande, Ari, Mariano, Adri. ¿Cómo va? Che, me acuerdo de aquella... creo que había sido Esteban Bullrich, ¿no? El que había elefantes, siempre los que más te interesaban pasaban por el fondo. Y uno no puede dejar de pensar que este gobierno, no sé si lo conoce o no, pero lo sigue a rajatabla, porque en las últimas 24 horas, mientras mucha de la atención estaba puesta en lo que sucedía en los mercados financieros, obviamente porque ahí se está escribiendo la historia larga, la que va a dictaminar a fin de cuentas el éxito o no quizás de este gobierno, en sus propios términos desde ya, pero pasó la habilitación de las sociedades anónimas deportivas, pasó la nueva CIDE, en un rato vamos a estar hablando largo y tendido del asunto, un nuevo viaje de Milei, que sigue pasando buena parte de su tiempo fuera del país, la apelación al fallo que ordena repartir la comida, esta vez ante la Corte Suprema, es decir, una superpoblación de temas que además con ayuda del aparato oficioso de vocería, en los medios, en las redes, el gobierno deja muchos de ellos afuera de la agenda pública, y que lo que termina logrando a fin de cuentas es que cualquier intento de ponerle un freno se termine disipando, porque cada uno, al no haber una conducción en la oposición que diga, bueno, concentrémonos en esto, que la estrategia sea esta, cada uno va corriendo detrás del elefante que mejor le parece, y así la estampida pasa, y viene pasando ya desde hace más de 7 meses, tenemos un DNU vigente, una ley de base vigente. Y ahora que aprendieron, evidentemente, y van mandando de a una este tipo de reformas, muchas de ellas además sin pasar por el Congreso, gracias a las facultades que le aprobó el propio Congreso, pareciera que no hay manera de frenarlo. Pero está bien lo que hace el gobierno. Sí, Está claro. gobernando. El problema es la oposición. Ah, sí, sí. No, y qué envidia, ¿no? Qué envidia y qué pavor, las dos cosas. Porque gobiernan, que es haber hacer cosas. desaprovechado la oportunidad de gobernar, ¿no? Claro, de ir de a un tema. Yo recuerdo a esta oposición gobernando que tiraba un tema y hasta que no cerraba ese tema no avanzaba con otro. No, incluso con marcha y contramarcha. El caso de Vicentín como paradigma de eso, ¿no? Bueno, vamos, claro. Venimos, vamos de costado, lo erosionamos nosotros mismos. Hay un verbo incluso, albertearla. Me parece que es un aprendizaje para el futuro. Sí, un claro. gobierno de signo nacional y popular va a tener que gobernar o va a ser seguramente barrido por las circunstancias, no en términos históricos, en términos presentes, porque también se genera una impronta. Esto que vos estás describiendo es una impronta de gestión. Sí, claro. Es una... Y es, una de política, hecho, una es una aprendizaje, táctica. porque es una gestión que no empezó así. Empezó con otra táctica, que era mandar grandes paquetes Claro. y todo, y se dio cuenta que le costaba y que había logrado sacar un par raspando, Claro. y que si seguía con la misma tónica se iba a chocar contra una pared. Y No, y entonces después se pudo adaptar. le encontró el punto a la oposición, le encontró el punto a los gobernadores para sacarles cosas, le encontró el punto a los legisladores, recogió el CBU de todos y fue aceitando procesos. Ahora, yo tengo la sensación de que nosotros estamos asumiendo que este proceso, buen día a todos, Buen día. Va a generar un grado de aprendizaje, o debería virtuosamente generar, si hay que rescatar algo, generar un proceso de aprendizaje en la dirigencia, cuando desde mi punto de vista la dirigencia lo que está asumiendo es que este proceso va a generar un marco de aprendizaje para la población. En el sentido de, ¿vieron? No lo hagan nunca más eso. Es decir, a mí me parece que está disociado. Nunca más que... No hagan nunca más votar a loquitos. Ah, bueno. Pero, hay suerte con algunos eso. dirigentes Si vos- y dirigentes que eso. piensan eso, sí. vayamos a cualquiera de las instituciones
que hoy deberían estar plantadas frente al gobierno, frente a frente, y no lo están haciendo deliberadamente o no lo están haciendo con el volumen político que uno esperaría. Partidos de la oposición, en particular el peronismo, en particular dentro del peronismo el kirchnerismo, el sindicalismo organizado, en particular la CGT, los movimientos sociales, en particular aquellos que están más ligados al kirchnerismo. Yo no les estoy pidiendo hacer una revolución todos los días, pero uno quizás asume, piensa, cree que deberían tener una posición mucho más beligerante frente a este gobierno que todos los días nos condena con más firmeza a un proceso de ruina económica. Cuando vos hablas con cualquiera de esos actores, sobrevuela la idea de que, bueno, es lo que se votó. Y tarde o temprano, digamos, la cara optimista de esto es lo que se votó es, la van a chocar. No necesitan de nosotros para chocarla. La van a chocar muy pronto y va a quedar cabalmente demostrado que ese no es el camino y vamos a volver nosotros. Pero, a ver, para poner un ejemplo claro y después, Canda, hablamos un poco de la economía y de cómo evolucionó. Pero si uno hoy se pone un rato a trabajar en un motor de búsqueda en Google, va a encontrar más críticas a este gobierno de Domingo Cavallo que del último candidato del peronismo. Va a encontrar más críticas de Domingo Cavallo que de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, para decir dos nombres y que no digan, no, vos estás en contra de tal o de cual. Podemos seguir así, digo, pensando... A mí me hace acordar mucho esta situación, cuando gobernaba Macri, te decían esa frase que atribuyen a Napoleón de no interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando. Sí. Claro, Napoleón lo decía porque si el enemigo se equivocaba caía en su trampa. Entonces después le ganaba una batalla. Le había tendido una trampa antes. Exacto. Cuando vos decís que el enemigo no le interrumpa cuando se está equivocando, no se está equivocando. Está llevando adelante un plan de investigación planificada donde la gente se caga de hambre. Entonces tenés que interrumpirlo. No le tenés que dar tiempo. Ahora, tenés que interrumpirlo con todas las herramientas que tenés. ¿Hay herramientas? Hay. De hecho, yo vuelvo, faltó un voto en el Senado para frenar la ley bases. Un voto y nadie se dedicó a conseguir ese voto. No puedes darle tiempo a este gobierno. Es muy gracioso, gracioso no es trágico. En el recurso que presentó ayer el gobierno para no cumplir con el reparto de alimentos, que es una de las tragedias que venimos comentando, lo escribe Rodolfo Barra. Rodolfo Barra, que fue juez de la Corte con Menem, ministro de Justicia con Menem y ahora es el jefe de los abogados del Estado con Milei. Y el tipo dice dos cosas. Primero dice que repartir alimentos afectaría de forma negativa, lo cual es bastante curioso. Pero pone el argumento de la oposición. Dice, el tiempo dirá si fueron correctas o incorrectas las decisiones que se tomaron de no repartir los alimentos. Claro, el tiempo dirá, pero si vos no le das de comer a la gente se muere. Sí. No hay tiempo. No solo son daños colaterales, Ari. Pero lo ponen así, el tiempo dirá si fueron correctas o incorrectas las decisiones, dice el tipo. Dejaron de repartir comida. Trasunta dentro de la dirigencia la creencia generalizada de que son daños colaterales. Va a morir gente. Y esto que ustedes dicen... Está muriendo gente, porque no solo comida. Además de la comida, en los mismos depósitos hay más de 60.000 frazadas. Claro. Y hay gente muriéndose de frío todas las semanas en Argentina en esta ola política. Por eso sigue sin haber un acampe en la puerta de los depósitos. O sea, no fue ni un diputado, ni un senador, ni un dirigente político, ni un ex candidato presidencial a la puerta de los depósitos donde está la comida de las frazadas. Ni uno, ¿eh? El único que fue Juan Grabois. El único. Es muy preocupante. Presentaron declaraciones de interés y repudio y bla, bla, bla. Y no fueron a tocar la puerta al galpón, donde está eso, perdón. No, y ahí me parece importante que más que daño colateral es una planificación del daño. Lo que se ve en esta recesión económica y ahora que estamos hablando mucho del mundo de las finanzas y de la respuesta de los mercados financieros, nos olvidamos de que la recesión sigue avanzando y se profundiza y se ve en los números de la industria y ya nadie habla de recuperación, de eso que se decía de la recuperación en B, ya no se habla ni de U ni de nada porque seguimos en caída. Entonces el poder de daño que tienen desde el gobierno es muy alto y siempre es más difícil reconstruir que destruir en términos económicos. Entonces, si bien sigue teniendo apoyo este gobierno y es algo sorprendente, de hecho hoy lo hablábamos con Timerman, como bueno, sorprende que siga teniendo apoyo con el nivel de recesión y de caída del consumo. Vemos en pantalla la caída en los supermercados en junio, que más allá del 12,5% interanual,
final interesa ver la variación mensual, ¿no? En esto de, bueno, ver cómo va siguiendo mes a mes, si se recompone efectivamente esa venta de supermercados, venta de productos de primera necesidad, y lo que vemos es que se profundiza la caída, o sea que en junio, de nuevo, las personas están comprando menos de lo que compraban en mayo y muchísimo menos, un 12,5% menos que lo que compraban el año pasado. Para mí hay un punto, no quiero ser muy economista, pero hay un punto donde pareciera no haber alternativa, y ante eso de que parece no haber alternativa se apoya lo que hay. Ahí está el punto clave. Lo hemos hablado muchas veces. La clave es que no aparece una alternativa, o por lo menos no con la nitidez y la potencia que requiere la circunstancia, ¿no? Ayer Kicillof hizo este mismo diagnóstico, por ejemplo, cuando presentó su proyecto de riego bonaerense. Se habla mucho de finanzas, pero ya nadie menciona, hay como un consenso tácito o explícito, en algunos casos era explícito, en otro tácito, de no mencionar que la crisis económica de la economía real se profundiza mes tras mes con personas que van quedando en la banquina día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Ayer repasaba un informe de OSIPEX que hace una semana. OSIPEX es un centro de estudios económicos muy interesante porque trata de agrupar distintos datos y darles una orientación conceptual. Si vos ves los datos agrupados de desempleo, consumo, actividad económica, los ves todos juntos, ves una catástrofe, pero catástrofe en términos reales. Ves un escenario de guerra, cosas que no se dan en otras circunstancias si no hay un hecho catastrófico. Sí, son números iguales o peores a los de marzo, abril, mayo del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, antes de la vacuna. Pandemia, guerra civil. O sea, vos ves esos niveles de caída de la actividad económica, de caída de la economía real, en situaciones de catástrofe. Pregunta política, ¿cómo es que entonces se sostiene un gobierno que ha generado? Porque aparte, si vos ves cuándo arranca el proceso, si bien vos venías de un proceso económico, si querés, de estancamiento de 1, 2, 3, 4, 10 años antes, depende cómo hagas el corte, lo que viste en diciembre fue la espiralización con la devaluación de la transferencia de ingresos y a partir de ahí un derrumbe de la actividad económica, y demás. Bueno, hay un intento de algunos dirigentes de construir una alternativa. Pero ese intento en la oposición, ¿no? Lo hemos mencionado acá varias veces. Los que no fueron al pacto de mayo o de julio, los que no fueron al pacto, ¿no? Son evidentemente los que se plantean como oposición. ¿Por qué no vamos? Porque somos opositores. Los opositores somos ¿cuántos? 5 gobernadores. Los que no fueron, sí. Por eso, 5 gobernadores. Ahora, dentro del propio dispositivo, que es el peronismo, hay personas que bombardean esa estrategia. Que son los otros gobernadores peronistas que sí fueron. Bombardean la estrategia de mostrar un peronismo capaz de construir una alternativa. Entonces, fíjate la serranía que tiene que superar, y no digo el desierto, digo serranía porque el desierto tiene otras características. El sube y baja que tiene por delante el peronismo para empezar a construir una alternativa. Tratar de evitar que las internas se lleven puestos dirigentes que puedan liderar la alternativa. Evitar que las internas se lleven puestos gobiernos. Porque a la vuelta de la esquina está que los ciudadanos de las provincias, de los municipios, empiecen a reclamar a los intendentes, a los gobernadores, por la carestía de la vida. Y tercer punto, va a entrar la semana que viene un proyecto de reforma electoral. Si esa reforma electoral es aprobada en el Congreso, y contiene elementos esa reforma electoral que ya tienen... Todavía igual no se terminan de poner de acuerdo cuál es la letra chica. Esa reforma electoral contiene elementos que ya tuvieron tratamiento en el Congreso, tienen media sanción y dictamen de comisión, caso boleta única. Bueno. Si sale boleta única, es una bomba neutrónica en el armado político de la provincia de Buenos Aires. Porque desacopla el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires con el sistema electoral nacional. Que ese es el primer efecto que se busca lograr para el año que viene. Que la provincia de Buenos Aires tenga un sistema electoral y la nación tenga otro. Bomba neutrónica, ¿eh? Y es también una bomba neutrónica para la construcción de políticas, a ver, lo quiero decir de manera respetuosa. Santa Fe lo que demostró es que con la boleta única electrónica le cedió el poder a corporaciones, incluso mafiosas como los narcos. Lo digo con mucho respeto por todo el dispositivo de representación de Santa Fe.
Santa Fe, con la boleta única, le entregó a las corporaciones económicas, incluidas las mafiosas, los narcos. Expliquémoslo para que no se entienda. Rara vez el que gobierna Santa Fe tiene mayoría en la legislatura. Por ejemplo. Porque como no hay una verticalidad partidaria en la elección del gobernador con los legisladores, uno no agarra una boleta y si quiere separar su elección de legislativo y ejecutivo tiene que hacer el acto físico de cortarla. Claro. Entonces facilita una mayor dispersión de la representación política. Lo planteo, incluso lo planteaste muy bien, incluso más sencillo. La fragmentación política, como lo vemos en países como Perú y demás, favorece a las corporaciones porque reparte y contiene poder para sí, no para en beneficio de las mayorías. Porque la forma que tienen las personas individuales, los ciudadanos de pie de ser representados es a través de partidos. Entonces todo aquello que debilita el sistema de partidos favorece a otras corporaciones. En Santa Fe, por ejemplo, una figura central de la política local es Amalia Granata, que tiene un sello de goma instituido por un señor que crea sellos partidarios y los va poniendo a competencia en distintas jurisdicciones, un señor que hace acuerdos con Milei o con el peronismo, con quien sea. Bueno, ese esquema, que en su momento casi lo pone a Miguel del Cel como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el susto que tenían todos cuando casi... Yo estaba esa noche en Rosario. Bueno, el susto que tenían cuando el propio del Cel estaba asustadísimo la posibilidad de ser gobernador porque no tenía esa pretensión. Tenía la pretensión de utilizar la fragmentación política de la provincia. Bueno, ese escenario que es la... Ojo, porque ese escenario es la cuna de la violencia, todo lo que vemos en Santa Fe es de hecho, Adrián, de ese escenario electoral. El debate que se está dando hoy por la letra chica del proyecto de reforma electoral en la parte de lo que hace a boleta única es si se va a utilizar el modelo de Santa Fe o el modelo de Córdoba. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en el modelo de Córdoba, en la primera columna de la boleta única, hay un coso que si haces tic, votás por todas las categorías. Te permite elegir una tira completa. Bueno, se está debatiendo eso, entre otras cuestiones. Eso va a ser clave, porque el gobierno ve en eso una posibilidad de fortalecerse electoralmente el año que viene, naturalmente, pues la fragmentación le sirve a un gobierno que tiene poca representación propia, y al mismo tiempo es cederle definitivamente la democracia a las corporaciones. En un territorio, dicho con mucho respeto, que no es Santa Fe, la provincia de Buenos Aires. Hablando de cederle la democracia a las corporaciones, ayer hubo otra noticia muy preocupante, porque si hay una corporación que ha demostrado en los 40 años de democracia argentina ser una competencia, si se quiere, de ese poder democrático, es el sistema de inteligencia. Y ayer se anunció una reforma que tiene características inéditas. Creo que nunca en los 40 años de democracia se le había dado tanto poder en los papeles. Sí hubo épocas en las que la CIDE fue muy poderosa, funcionando de manera, no diría clandestina, pero semiclandestina. Ahora lo que hay es directamente un decreto que le da competencias que nunca había tenido hasta ahora. Sí, a ver, volvemos a la histórica CIDE que no ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, yo creo que los países tienen que tener un sistema de inteligencia pensado en términos estratégicos para la defensa de sus intereses, por ejemplo, en el caso de Argentina, interés geopolítico y protección de los recursos naturales, protección de la frontera. Tiene un montón de cosas que hacer los servicios de inteligencia. En la Argentina hace 60 años que se dedican a... cuando hay dictaduras militares, organizar la represión, y cuando hay gobiernos democráticos, espiar adentro del país, cosa que tienen terminantemente prohibido. Ningún integrante de un organismo de inteligencia puede recabar información de un ciudadano argentino por sus ideas, por su afiliación sindical, por su identidad de género, por nada. Y lo hacen, y lo han dedicado durante mucho tiempo a armar causas judiciales, a armar tapas de diarios, o... Me parece importante ponerlo en contexto, el jueves se cumplen 30 años del atentado a la AMIA, o a desviar la investigación del peor atentado terrorista que tuvimos en nuestra historia. A eso se dedicó la CIDE durante tantos años. Por eso se le cambió un poco el nombre, entre otras cosas. Cuando se hace la AFI, que es lo que tenemos ahora, el último año del gobierno de Cristina, se le cambia el nombre, entre otras cosas, porque era simbólico el nombre. Fue durante muchos años el reino de la impunidad y el reino de la represión, y se le cambia tardíamente
tardíamente, y se eliminan los fondos reservados. Macri le volvió a poner los fondos reservados, Alberto le volvió a sacar los fondos reservados y Milei dice que los fondos reservados tienen que volver a existir. Y ahora arma este esquema que estamos viendo en pantalla, que hace una gran Secretaría de Inteligencia, le vuelve a poner CIDE y le crea abajo 4 organismos, que en realidad eran un poco las direcciones que había dentro de la CIDE. Por eso digo que no cambia mucho eso. Servicio de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, que viene a ser la parte de contrainteligencia, o sea, lo que era la dirección de contrainteligencia dentro de la CIDE, ahora la llaman, como se llama en Estados Unidos, Sí. la NSA. La Agencia Federal de Bueno, Ciberseguridad, perdón, el Servicio de Inteligencia Argentino le ponen CIA. Con S en vez de C, pero es igual que en es Estados verdad, Unidos. mira, no me había percatado Es la de CIA. eso. Servicio de Inteligencia, es verdad, no me había percatado de eso. Además de que el logo está Iba copiado. a decir el águila, chicos. El águila es un animal norteamericano que no se encuentra en la geografía argentina. Sí. Bueno, después hacen la división de ciberseguridad, que también, y está la división de asuntos. Todo esto ya existía, digamos. Le están poniendo. Tenía una pirámide con nombre. un ojo arriba también. Pero La pirámide. no, eso también, me lo perdí. cada uno de los logos refleja el logo de su contraparte norteamericana, la pirámide con el ojo arriba, que Sí. es un signo que está en los vinculado billetes. con la masonería, Está en los que billetes. aparece en los billetes de dólar, pero también está en el logo de una de las áreas de la NSA norteamericana. Bueno. Son los chiches de Santiago Caputo, Sí, ¿no? O sea, sí, se son ve los- a la legua eso. Sí. Además, uno hasta lo imagina Pero riéndose. pero lo grave es mientras que está hoy, en el diseño. aparte de esto que es el diseño Dame la letra chica. de imagen, es que Ese hoy, es el hoy punto. está la letra chica en el boletín oficial, que podemos ir repasando, porque ahí está lo que van a hacer, que es que modificaron la ley de inteligencia. Y hay varios puntos que quiero mostrar. Por ejemplo, esta es la designación de los cargos, ¿sí? Van a crear un director y van a crear una serie de personajes que eran antes los directores de las áreas. El problema es que eliminaron el control del Congreso. Si ustedes leen el último párrafo, dice, serán debidamente comunicados a la comisión bicameral. Antes, cualquier designación de autoridades tenía que pasar por el Congreso. Te pongo un asterisco ahí en comisión bicameral y después retomamos porque Sí. tengo algo de rosca sobre la bicameral de inteligencia que todavía no se terminó de conformar. A ver. No, ahora terminá y después te ok, comento. pensé que ahora. Bueno, No. tenemos más partes de... Esto es la letra chica de hoy, si tenés otro más para mostrar. Acá, por ejemplo, para que se me lo pusieron en desorden. Acá es la parte de la responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Hay otro que les pasé, que es que eliminan la cuestión de obediencia debida para cumplir las órdenes. No, esa es la creación para... Bueno, voy a ir por orden como me lo va mostrando. Ahí está. La obediencia debida no podrá ser alegada como eximiente de responsabilidad. Eso lo borraron. Ahora vos podés espiar y decir me ordenaron. Y espiar internamente. Eso está en la ley que existía hasta hoy. Y en lo anterior que mostramos, no importa, lo borraron. Lo borraron. Después hay, por ejemplo, la creación de una fiscalía de inteligencia. Esto es un pedido expreso de la Embajada de Estados Unidos, que hace muchos años quiere tener, así como tiene en la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, quiere tener también un pie en el Ministerio Público Fiscal, porque va a ser el que va a llevar adelante en el sistema acusatorio todas las causas judiciales. Bueno, quieren que les creen una fiscalía de inteligencia, para además justificar todo lo que hacen con un sistema acusatorio con el fiscal que les vaya pidiendo. Recordemos también el rol del Ministerio Público Fiscal en la ley Bullrich, que está en este momento en el Congreso, para declarar zonas de emergencia, de investigación y poder hacer detenciones sin orden del juez, allanamientos sin orden del juez, intercepción de llamadas sin orden del juez. Y algo que contamos en su momento varias veces acá y Ari conoce muy bien, que es cómo el Ministerio Público Fiscal y algunas áreas del Ministerio Público Fiscal son uno de los vínculos más directos con el esquema de poder de Estados Unidos. Exactamente, sobre todo con la DEA. Así es. Ahora se va a meter la CIA también. Este artículo que ponen hoy, que está resaltado, dice, excepcionalmente y de manera fundada, el órgano judicial competente podrá requerir el auxilio de los órganos o organismos de inteligencia en las tareas de su especialidad. O sea, acaban de legalizar el uso de los espías para causas judiciales. Eso no estaba.
en la ley y lo acaban de agregar como artículo 4 bis de la ley 25.520. Eso estaba en el origen de Comodoro Pi, después fue modificado. Eso lo cambiaron y ahora vuelve a estar. ¿Tenemos alguno más para mostrar? Porque la verdad que el tema es esto que vos decías, la letra chica de todo esto, que son cambios en la ley de inteligencia que ya están hoy en boletín oficial. En realidad son retrocesos. Mirá, me apalanco de esto último que mencionamos. El redactor o el cerebro detrás de esta reforma, que en realidad es un retroceso, es un viejo jefe de la CIDE, que es Antonio Jaime Estiuso. ¿Él está con esto? Sí. De hecho, puso a su mano derecha a trabajar con la funcionaria que se dedicó a escribir el texto de esta norma. O sea que el retroceso tiene un sentido, que es recrear. A ver, cuando nosotros decimos que Milei es un copycat, que es un imitador serial, lo vemos en toda la línea. Hablas de finanzas, Caputo imita lo que hizo Cavallo en el año 90-91. Hablas de CIDE, digamos, recrean la CIDE de Menem, incluso con algunos nombres, los que quedan. Yo que Sanzorregui no está. No, pero Joffre. Pero está Joffre, entonces lo van a buscar a Joffre. ¿Está confirmado que volvió el Tata la Joffre? intención es nombrarlo, no está en este organigrama porque la Escuela Nacional de Inteligencia no integra el organigrama de la CIDE, sino que hay una guerra todavía entre Defensa y Ministerio de Seguridad de qué repartición queda en eso a cargo de esos ministerios, entre ellos la Escuela Nacional de Inteligencia, que articula con la CIDE, pero que depende de jefatura de gabinete. Habitualmente es así. Pero hay información de que Juan Bautista el Tata Joffre, que fue uno de los jefes de la... por el propio Joffre. Digamos. Bueno, cuento quién es, porque por ahí los oyentes no saben. Que ya había sido mencionado Joffre al comienzo de este ciclo para conducir la CIDE y quedó afuera porque lo dejó afuera Pose, que había puesto o dispuesto en la CIDE a militares, particularmente gente de la Fuerza Aérea y de inteligencia de la Fuerza Aérea, vinculado a un personaje que tampoco ya está más, que es Antelo. El regreso de Estiuso es todo un dato, sobre todo para Comodoro Pi. Ahora la seguimos. No, les cuento quién es el Tata Joffre, porque por ahí no están conocidos. Se hizo conocido hace un tiempo porque fue el que hizo el video de la memoria completa. ¿Se acuerdan? Claro. Que sacó el gobierno para el 24 de marzo. El Tata Joffre, entre otras cosas, es el hermano de Ricardo Joffre, que era un tipo de la mesa chica de Videla. Y eso es un dato importante porque uno no es responsable de los crímenes de su hermano, pero sí es responsable de legitimar los crímenes de su hermano. Y el Tata Joffre hace muchos años que se dedica editorialmente a reivindicar la dictadura empresario-militar, donde su hermano tenía un lugar estrella. Después fue uno de los jefes de la CIDE durante el gobierno de Menem. El primero. Y ahí, al cargo donde supuestamente lo van a llevar a él, llevó al general de brigada Carlos Alberto Martínez. Carlos Alberto Martínez es muy poco conocido, pero es peor que Videla, para resumírselos en un tuit, porque fue el que organizó el genocidio. Carlos Alberto Martínez era el jefe de la CIDE de Videla. Y el Tata Joffre lo lleva a Carlos Martínez como parte de la escuela como director de la escuela de inteligencia. Y el general Martínez, en democracia, es el que organiza el plan para lo que hoy está haciendo Victoria Villarroel, que es el plan de buscar familiares de supuestas víctimas del terrorismo, organizarlos, instalar la teoría de los dos demonios y llevar adelante toda la agenda que hoy representa Villarroel. Y después el Tata Joffre, cuando se va de la CIDE, que es un caso interesante, arma un microemprendimiento, el hombre es un emprendedor, con 2 espías de la CIDE que se lleva y se dedican, entre otras cosas, a chorearle mails a funcionarios públicos. ¿A quién? A Cristina, en su momento a Scioli, a Nilda Garrea, a Tayana, a Héctor Timerman, a Jorge Argüello, a Alberto Fernández, también está entre las víctimas. Y ofrecerlo como insumo a periodistas amigos. Exactamente. Uno de los que era parte de esa banda, de hecho estuvo procesado por eso, era Carlos Pagni. Digo, hoy que creo que hubo editorial, yo no lo veo, así que me lo pierdo, pero creo que los lunes hace editorial. Pagni estuvo procesado por encubrimiento agravado de espionaje que organizaba este señor, el Tata Joffre, caso del cual lo salvó una persona muy cercana a Estiuso, ya que lo mencionás, que es la jueza Sandra Arroyo Salgado, claro, que primero los procesó. El procesamiento lo confirmó la Cámara de Camartín, la Corte durmió el caso durante muchos años y cuando asume Macri, Sandra Arroyo Salgado dice, ay, me equivoqué en la página 1. Esto es real, ¿eh? O sea, esto era un expediente que tenía millones de páginas y Sandra Arroyo Salgado dice, me equivoqué en la página 1.
y quedan todos libres, Todo entre anulado. ellos el Tata Joffre y Pagni. Es muy importante este regreso de la CIDE menemista, que tiene en su espalda haber encubierto el atentado a la AMIA, o sea, ya le conocemos todos los antecedentes criminales, que han hecho operaciones políticas para todos los gobiernos. Para todos los gobiernos. Después, la mayoría de esos gobiernos se enemistaron con estos operadores, particularmente con Estiuso, porque se vuelven, por supuesto, irreverentes. Acumulan tanto poder que se vuelven incómodos. Pero imagínense si en un mes, con este regreso de la CIDE que articula inteligencia, justicia federal y agencias internacionales, además el hijo es ministro de la Corte. Uf, no, olvidate. O sea, en ese escenario, Sí. la cesión absoluta de las mayorías populares a las corporaciones de herramientas de poder es total. Y vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito. No sé con qué quieren reconstruir una alternativa en el peronismo. Pero déjame, no Tienen nos mucha vayamos porque quiero terminar de dar tienen este mucha escenario. confianza en el sello partidario, Porque si no van a hacer el lugar nada. de control, justamente este tipo de situaciones, se supone que las instituciones tienen mecanismos de equilibrio y de control. Y el lugar natural de control de esto es la comisión bilateral, Bicameral. bicameral, de justamente control de los órganos de inteligencia en el Congreso, que por un lado con la nueva reglamentación pierde la capacidad de aprobar o no a los principales funcionarios del área, como vos comentabas. Sí, el Senado tenía que aprobarlo. Sí. El Senado, pasaba por ahí. Y el Congreso pierde El esa Congreso. capacidad vía el Senado. Y en lo que es la bicameral, que no se conformó todavía desde el 10 de diciembre del año pasado, hubo novedades en estos días, Eso es increíble que no exista porque esa sí, bicameral. había un compromiso con el bloque de Pichetto para que el que encabezara esa comisión fuera Emilio Monzó. Súbitamente, hace algunos días, dos de las personas más importantes del Poder Ejecutivo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la secretaria general de Presidencia Karina Milei, empezaron a moverse en el Congreso para tratar de evitar que se cumpla ese acuerdo y poner al frente de la comisión a alguien de mayor confianza del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque estuvieron haciendo cuentas y se dieron cuenta de que de los 16 miembros que tiene la comisión, 6 le corresponderían al peronismo, 3 diputados y 3 senadores, y otros 2 al radicalismo, que aparentemente eligió para ese lugar a diputados que no son del ala de Loredo, sino que son del ala más crítica, y que con esos 8 votos el gobierno no puede controlar los dictámenes de la comisión, excepto que tenga el presidente que desempata en caso de que haya 8 a favor y 8 en contra. Ah, ¿Por qué le preocupa esto? No es en abstracto la preocupación porque la oposición pueda dictaminar en la comisión. Dictaminar implica, por ejemplo, llamar a alguien a declarar. Citar al Congreso a un funcionario, a un agente de inteligencia o a quien fuera para investigar alguna cuestión. Bueno, uno de los motivos es justamente esta reforma que lo que busca es darle justamente mayor grado de autonomía a la CIDE. Y eso va en contraposición a la capacidad del Congreso de controlar. Y lo otro es porque Bullrich está muy preocupada porque la oposición ya avisó que quiere avanzar en la bicameral en el Congreso, citando a declarar a las personas que estuvieron detenidas en el Congreso el día del tratamiento de la ley de bases en el Senado, porque según algunos testimonios que se recogieron informalmente fueron sometidos a interrogatorios de inteligencia interna, algo que está absolutamente prohibido por parte del Servicio Penitenciario Federal. ¿En qué organización militas? ¿Cuáles son tus contactos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y como eso sucedió y es ilegal, Bullrich está muy preocupada porque el Congreso tenga los números para avanzar en una investigación en ese sentido. Así que atentos también a esa otra pata, porque además, como decía Adrián, si la Corte Suprema va a estar más o menos controlada por la misma facción que la CIDE,
Sí. y el Poder Ejecutivo desde ya también, el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, es el único lugar al que van a poder acudir los ciudadanos de a pie si se sienten perjudicados, espiados, detenidos por hacer algo que no correspondería a una detención o lo que fuere, para interceder. Cuando un ciudadano ya no tiene ninguna herramienta institucional que la defienda del actuar del propio Estado, ahí podemos empezar a cuestionar la densidad de la Sí, democracia. con un Yo le nivel de veo- efectividad bastante bajo, ¿no? Yo Hasta le acá. veo un agravante a Pero esto, bueno. perdón las capas de agravante que estamos sumando todo el tiempo, pero si a todos nos pareció atroz el funcionamiento de la CIDE y muy ruinoso para la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, donde se empoderó mucho los servicios de inteligencia y lo vimos en resultados como las investigaciones por el atentado de Galamia, etcétera, etcétera. Y vimos también una versión, si se quiere, un poco light de Mauricio Macri devolviéndole el manejo de los fondos reservados a la CIDE, que fue más bien un toqueteo light que se hizo sobre los servicios de inteligencia, pero que los empoderó mucho en ese momento y les dio, la verdad, un manejo importante de recursos. A mí lo que me suena como un agravante muy, muy dramático es que lo que no podemos achacarle al menemismo y al macrismo era la falta de conducción, digamos. Vos tenías un ideario político que se llevaba adelante desde el Poder Ejecutivo y que tenía un mando unificado en el presidente de la Nación. Acá lo que estás teniendo es un empoderamiento sin límites que tiene el capítulo del poder político y el poder de los recursos que se hizo en el menemismo y en el macrismo de igual manera, pero en una conducción política totalmente desquiciada. Está bien lo que decís. Es está decir, bien. vos lo que estás dándole es un poder, quiero decir, una estupidez. Pregúntenle a Estados Unidos por Bin Laden. Es decir, vos le estás dando un poder de plenipotenciario a tipos que van a poder espiar, van a poder meterse en asuntos internos, van a no sufrir ninguna consecuencia penal, van a tener mucha más guita en un gobierno donde el que lo está diseñando esto es un chico que se ríe mientras escribe, mientras hace ese tipo de cosas. Igual, ojo que hay chicos del peronismo que les encanta esto, ¿eh? ¿Esta reforma? Sí. Claro. Que les encanta pensar que cuando vuelvan al gobierno van a poder ellos manejar la Los CIDE. juguetes, claro. Mira, Y chicos muy cercanos y que incluso sufrieron ¿Cómo quiénes? la CIDE. Y les encanta pensar que... Lo mismo que dijo Roberto el otro día. Todos quieren los espías para ellos, los jueces para ellos y los medios para ellos. Después no pasa, porque la realidad es más compleja. Pasa un ratito. Y ni siquiera... un ratito, ponele un ratito, un ratito, después no. porque depende de Hasta esto que que te dice llevan tu Mariano. propia carpeta, te la ponen en el escritorio y En dicen, realidad es esto que dice ¿quién Mariano. juega para no quién? funciona. La clave es quién gobierna, quién conduce, ¿Quién juega para tiene quién? poder. Porque Eso, son no funciona. herramientas de poder, en Sí, definitiva claro. estamos hablando de herramientas de poder. Si el poder lo tiene una persona, por ejemplo, el ex funcionario del gobierno de Cristina, que colaboró con la letra de esta ley, Hay un ex funcionario del Sí, gobierno de claro, Cristina. sí. ¿De quién De- estamos hablando? un ex funcionario del gobierno de Cristina. Señor. Luca No, Nehamkis. Luca Nehamkis, no, que es una persona muy cercana. Era la a- mano derecha de Juan Manuel Abal Medina en la jefatura de Sí, la izquierda era el hermano. Guido. El hermano de Nehamkins. No, los dos. Por eso, Lucas Nehamkins Y y Facundo Nehamkins. Sí. Facundo es más conocido públicamente porque aparece como encuestador. Sí. Pero los dos trabajaron con Juan Manuel Abal Medina en jefatura de gabinete. En aquel entonces se empezó a desarrollar de manera mucho más severa una de las tantas guerras internas de espías entre dos figuras del sistema de inteligencia argentino de esa época. Estiuso y Pocino, que conducía otra línea interna dentro de ese dispositivo. Gana uno, pierde el otro, o pierde los dos, depende cómo se cuente la historia, y se crea la AFI. Ahora, el regreso de toda esta gente está muy vinculado a quién tiene el poder. Por eso me interesaba mucho retomar lo que vos decías, Mariano, porque toda esta gente, insisto, son herramientas de poder, después constituyen su propio poder. Tienen su propio poder, por supuesto. Crean empresas asociadas a medios de comunicación, tienen cartera de periodistas. O sea, todo eso lo tienen, lo manejan, pero no son ellos los que toman las decisiones. Si vos tenés un gobierno como el de... Por eso yo, cuando se dio la ley
¿cómo se llama? Antiterrorista, que la impulsaba Cristina, la discutí tanto en ese momento, porque dije, muchachos, ¿ustedes confían que Cristina va a gobernar para siempre? Siempre hay que legislar pensando Claro, que el peor porque posible mañana puede no gobierna tener Cristina, viene un tipo como Macri, lamento haber estado en lo cierto, viene un tipo como Macri, o peor, y esa misma ley te vuelve en contra. Eso es tal cual. Porque le da herramientas al Ejecutivo muy discrecionales para perseguir políticamente a personas. Bueno, esa convicción que la queridísima Diana Conti en algún momento graficó Perdón, como la y no idea de la solo- y Cristina no solo, eterna, Adri, no solo eso. no prosperó. Entonces, estamos Pero en lo no solo le da herramientas a un futuro gobierno para eso, sino que le genera un grado de independencia de todos esos elementos de la inteligencia que probablemente o le quieran hacer caso al próximo gobierno o Cuentapropismo. quieran actuar por Bueno, ella. cuentapropismo, por que es lo que se supuesto. vio del Digo, gobierno. cuando vos Como ya se ha empoderás visto al tantas servicio de inteligencia, lo empoderás para vos y lo Claro, empoderás eventualmente claro. para el propio servicio de Claro. Y inteligencia. para cerrar, porque quiero pasar al Y que capítulo además, económico. y pará, pero- te sumo un dato, y que además no lo usaron tanto tiempo para eso, que cuando se le pidió que hiciera el trabajo de un servicio de inteligencia no sabían hacerlo. No saben hacerlo. O sea, cuando llegó la intervención anterior, intentaban que la CIDE hiciera lo que tiene que hacer, que es cuidar nuestros recursos naturales, prevenir ataques y un montón de cuestiones, laburar con cuestiones de narcotráfico, y no lo sabían hacer. Lo único que sabían hacer era pinchar teléfonos, apretar jueces, llevarles sobres a periodistas y todas esas pavadas para las cuales no tiene que funcionar la CIDE. Bueno, con esto va a volver. Y repito, yo espero que esté alguien ya laburando en cambiarlo. Yo sé que hay sectores demasiado importantes del peronismo que les encanta esto, porque piensan que después lo van a poder usar ellos. Y no funciona así. No funciona, no va. No, y decía que importante también superponer esto que estamos hablando con lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con reformas políticas que plantean en el largo plazo la dilución del poder político en pos de otras corporaciones, legales o ilegales, porque también cuando estos servicios adquieren cierta autonomía y empiezan a funcionar como cuentapropistas, se ponen al servicio del que sea que pague mejor, y el narco, por ejemplo, tiene una billetera mucho Ni más profunda hablar, que la mayoría. pero ni hablar. Y ese es un problema. Hablando de problemas, Cande, ya están los primeros números de hoy respecto a cómo sigue esta pulseada por el optimismo de los mercados, podríamos decir, que trata de librar el gobierno, tratando de convencerlos, ténganme fe que esta vez me va a salir bien. Ténganme fe que propongo un veranito financiero. No sucedió el veranito financiero. Sí hay un veranito cambiario en relación a la reducción de las brechas que se vio ayer. Entre 6 y 8% es un número importante. Ya si no había reducción de las brechas cuando vos estás diciendo que vas a intervenir, es raro porque todos quieren comprar dólares más baratos. Digo, es una cuestión bastante lógica. La respuesta de los bonos, que es estos números que vemos en pantalla, que parece chino básico, pero esto tiene que ver con la apertura de los mercados y de cómo le está yendo a los bonos soberanos, o sea, cómo le está yendo a el mercado creyendo que Argentina se va a poder hacer cargo de su deuda o no. Los números en rojo muestran que las dudas siguen altas, por eso digo, hay un veranito cambiario, hay que ver cuánto dura porque no impactó todavía en lo financiero. De hecho, el riesgo país viene subiendo y ya está más cerca de los 1.600 puntos, que sería un récord en este gobierno. No había superado los 1.600 puntos y que pospone, dilata, lo lleva al plano de por hoy lo imposible, que es empezar un nuevo ciclo de deuda. Y en este contexto, ¿no? Pensando en que las medidas que se anunciaron el fin de semana tienen que ver con justamente usar los dólares para bajar las brechas. Si no hay nuevo ciclo de endeudamiento, entonces ¿de dónde van a salir los dólares para liberar esas regulaciones cambiarias? Además está la contradicción de que Sí. hasta la semana pasada lo más importante era bajar el riesgo país y acumular reservas, y ahora es todo lo contrario. Bueno, estuvo Sturzenegger ayer en La Nación Así Más, es. si no me equivoco fue con Majul, y en el tape 23 creo que marca bien el objetivo que tienen estas medidas. Entonces, él básicamente creo que lo que se anunció es decir, la prioridad es la baja de la inflación. Y si eso implica acumular menos reservas, digamos, se va a hacer porque en tanto en cuanto las reservas generen un impulso de emisión adicional, eso es lo que hay que cortar. Entonces, Ahora,
Entonces, Sí. tuvimos los primeros 6 meses con todo el objetivo de el superávit fiscal para acumular reservas, y ahora tenemos la fase 2, que es agarrar esas reservas, venderlas en el contado con liquidación para mantener a raya la brecha cambiaria y casarse con este esquema de inflación al 2%, que ya sabemos que no se llega. Ahora, Cande, esto mismo, perdón, esto mismo lo hizo Redrado, lo hizo Sí. Massa, no es algo que no se haga, ¿eh? No, pero- Ahora, perdón, yo lo que quiero decir es, el tema es el sentido de hacerlo. Porque cuando lo hacía Redrado, por ejemplo, depende de la etapa, Redrado tuvo 2 etapas en la gestión de Néstor, antes y después de pagarle al fondo, digamos. Depende de la etapa, el sentido de la acumulación de reservas de Néstor era, después lo supimos, pagarle al fondo, emanciparse del fondo y tener más fortaleza para pararte sobre tus propios pies, digamos, en materia comercial. Ahora, el sentido del gobierno de Milei es generar lo que ahora llaman dolarización endógena, que es obligar a las personas y a las empresas a usar sus dólares para transaccionar. Lo que dijo Villarroel en el debate con Rossi, ¿se acuerdan? Claro, la dolarización endógena, así lo llaman ahora. Bueno, ese objetivo es particularmente grave porque para llegar a ese objetivo se está generando una pauperización general que después queda galvanizada. Es decir, ¿qué hace la dolarización? Como lo hizo la convertibilidad. Toma una foto del momento en el que se aplica y así queda. Es inamovible, la foto social me refiero, ¿no? Entonces vos tenés... Con un descenso de escalones sociales de los que viven en la previa, lo que vos generás es... Porque vos tenés que hacerte de un escenario monetario y fiscal que te permita dolarizar. Entonces, depende qué tan severo sea. Hoy, la Argentina, por ejemplo, Pero, Adri, Caputo déjame- quería llegar, perdón, para dolarizar necesitaba 8.000, 10.000, 15.000 millones de dólares. No los va a tener. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tratar de conseguir esos dólares del mercado. Sí, pero ni siquiera Pero es un para eso plan, ni fortalece siquiera es el un plan peso. coherente para eso. Claro. Porque para seguir ese camino, vos necesitas cierta estabilización. Y acá lo que está pasando me da la sensación, que es un poco también la crítica que indicó el otro día en un tuit Cristina Fernández de Kirchner, es que mientras vos no muestres que vas a conseguir los dólares para pagar los vencimientos que tenés, la expectativa de una devaluación en los próximos meses va a ser que la inflación nunca converja a ese nivel bajo al que lo quiere llevar el gobierno para esta supuesta dolarización endógena. Yo voy a- Entonces, ahí hay... Sí, a, no, mí a mí me hace acordar esto que está pasando con Sí. los economistas. Mi beba de 7 meses está jugando con un juguete y pone toda su concentración en eso, y vos se lo sacás y le pones otro y se olvida que hasta el instante anterior toda su concentración giraba en torno a eso y empieza a concentrarse exclusivamente en lo otro. Los economistas estaban totalmente concentrados en bajar el riesgo país y acumular dólares a como sea el lugar. Le sacaron ese juguete y le pusieron el juguete del bajar la brecha y se olvidaron completamente de lo que estaban haciendo hasta hace 3 días. Pero perdón, sigue siendo todo prestidigitación económica, digamos. Acá lo que no tenés en ningún momento, nadie te menciona ninguno de los eslabones, es, bueno, ¿y cómo apalancás el proceso económico, digamos? ¿Cómo apalancás la suba de la B corta? ¿Cómo empezás a dólares. recrear? No, ya no hay bolsa. ¿Cómo recreás un crecimiento de la No hay, economía no hay. con algo? No hay. Sin dólares Digamos, es imposible. obra Sin pública insumo, no. Insumos para la producción para que pueda reactivar la economía, no. Pero todo eso porque no tenés dólares. Rigi no, digamos, ¿cuánto te tarda Pero no en es venir el una...? plan, ¿eh? Claro, no es el existe. objetivo. No es el Claro, plan, bueno, no es entonces, el objetivo. por eso el digo, objetivo no es recuperar Por la eso, pero vos economía tenés entonces un en los proceso de términos- pauperización y después, una vez que está esa pauperización garantizada, en el mejor escenario para este gobierno lo que busca es un nuevo marco de estabilidad como fue la convertibilidad en su momento, habiendo bajado Sí. de nuevo varios escalones sociales. Lo que buscan es recrear un esquema en el que se valoriza como cierta el embuste del derrame. O sea, el gobierno considera, hay gente que cree en eso, ¿eh? O sea, nosotros sabemos que es mentira, pero hay gente que cree en eso. No sé, pasa. Sí, ahora hay un derrame Hay gente que inverso. cree que en el gobierno que se va a producir un Derrame para derrame. arriba. ¿Cómo? Hay una esponja. Claro, más que un porque derrame. la lógica del derrame es esa. La lógica del derrame es transfirámosle todo al sector más concentrado de la economía que en algún momento se va a empachar y va a dejar algo de
distribuir algo de lo que acumula. Excelente Mira, yo idea estuve- sancionar un RIGI que te permite fugar toda la guita afuera que Sí, te Es que entró, ya no es distribuir dólares, Los porque se incentivos supone que el están muy dólar va a ser la ordenados. moneda no solamente, no va a funcionar así, en la lógica del dólar endógeno, la devaluación endógena va a convivir con el peso, pero no es una cuestión de acceso o no acceso al dólar. Milei está convencido que la Argentina se va a dolarizar por el propio peso de sus necesidades transaccionales, que al mismo tiempo se van achicando, porque cada vez se consume menos. Es el cuadro que mostraba acá hace un ratito. Entonces, la pauperización forma parte del plan, no es un daño colateral. Eso Es adhiero, intrínseco al pero plan. para mí hay que usar una máxima que es que no seamos buenos con los otros. No hay tal plan, no hay tal planificación, y si hay tal planificación la vienen cambiando todo el tiempo. A eso Sí, y creo que la demostración de los anuncios del fin de semana y cómo viene operando también el Banco Central, por el Banco Central que dijo, bueno, yo los dólares que compre en el mercado mayorista me voy a dar vuelta y los pesos que salgan de eso los voy a esterilizar. Perfecto, era una medida clara, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Ahora, lo que hizo ayer en el mercado fue intervenir para que el dólar CCL esté en 1.300. Ni siquiera siguió esa hoja de ruta que dijo que iba a seguir. Entonces, la idea de que esto era para la emisión cero es mentira. Es lisa y llana intervención del CCL para mantener baja la brecha. No digo ni que esté bien ni que esté mal, es una herramienta. Ahora, ¿para qué es la herramienta? Bueno, Caputo demuestra que es más pragmático que lo que creíamos, y que lo que mantiene es, bueno, ver hasta dónde aguanta esto y si me consigue ese veranito financiero. Y en El tema el es que el medio- mercado ya no le está creyendo. y Y en no el es medio, ahora, a es ver, desde el mediado de mayo. abre una puertita para que se fuguen a un precio barato Sí. algunos de sus amigos. Bueno, porque el contado con liqui es eso, de fuga. Sí, para mí es muy claro esto de los 1.500 millones de dólares que van a depositar en el Banco de Nueva York, que es todo el superávit fiscal. Van a agarrar esa plata que no cobraron los jubilados, esa plata que no llegó a las obras públicas, de desempleo en construcción, que no llegó a las provincias. Van a agarrar toda esa masa de pesos, la van a pasar a dólares y se la llevan al Banco de Nueva York para asegurar un vencimiento en enero de 2025. Ahí está el objetivo del Y en el mejor gobierno. de los casos eso te va a generar un periodo muy corto de tiempo de dólar relativamente barato hasta que finalmente el gobierno tenga que Sí, pues vos estás- hacer esa devaluación. Digamos, son meses de un daño económico de larguísimo plazo para la Argentina, de empobrecimiento de millones, de condena a la indigencia de otros tantos millones, solamente para lograr un periodo corto de tiempo, digo, para ver costo-beneficio. No sé si va a haber otro resultado favorable, pero en principio sería ese. La Un caída- periodo corto de tiempo de dólar barato. Sí, La y ni caída- siquiera con respuesta en bonos, pues los bonos siguen siendo Eso, a negativos eso y el voy. riesgo país sigue A aumentando, eso entonces voy. tampoco te creyeron. La caída de bonos demuestra que de todas formas ese horizonte no está consolidado, ¿no? No, es cortísimo Ahora, el plazo. de todas formas, la caída de acciones y bonos también refleja el daño que se le provoca al valor de las empresas. Vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo que ya hemos hablado muchas veces. Hay una cuestión ideológica que a mí me resulta muy difícil de explicar, de personas que votan y sostienen gobiernos contra sus propios intereses, que en muchos casos son las empresas que las ven caer las cotizaciones de sus acciones. No solamente eso, yo ayer veía un informe donde en ventas, muchas de las empresas que cotizan, no sé, Techín, ha caído significativamente en este periodo de gobierno. 30, 35, 40%, o sea, volumen, molinos. Caen en venta pero suben en ganancias. Suben ganancias, caen en ventas. ¿Por qué? Porque hasta ahora pudieron sostener la transferencia a precios de su pretensión de renta. Eso no se puede sostener mucho tiempo porque vos seguís pauperizando los ingresos. Para mí no es tan inexplicable. Yo te escucho muy seguido en el pase con esa idea de que es inexplicable No, lo que inexplicable sucede en términos salvo por ideológicos del la sector tara empresario ideológica, argentino. Yo no lo veo tan inexplicable. A A mí me da la impresión, por la gente con la que hablamos, creo que todos hemos hablado con gente, porque nuestra labor es esa, hablar con gente que tiene mucho más poder y mucha más guita que nosotros, que somos periodistas y vivimos de un ingreso. Cuando vos hablas con esas personas, la apuesta de mediano y largo plazo es, bueno, que hay que construir otro país. Si yo tengo que cerrar, es decir, ninguno de los que con los que uno podría hablar que tiene poder, tiene empresas, es empleador, tiene acciones, tiene guita afuera,
ninguno va a dejar de comer cuando su propia empresa caiga, o cuando alguno de sus emprendimientos No, claro. se derrumbe, o cuando tenga que reconvertirse de productor a importador. Ninguno de ellos va, es decir, para mí eso que vos decís que es inexplicable, se explica en buena medida por la seguridad alimentaria. Porque ellos la tienen resuelta, decís vos. Exactamente, ninguno de ellos se va a morir de hambre, Entonces, a ninguno llorar a la de ellos va a tener que llorería, pedir plata para llegar a fin de Entonces a mes. llorar a la llorería, Y esa no los seguridad quiero ver alimentaria llorando a ninguno, se sostiene sobre el PBI de plata argentina que hay afuera. eso a llorar Son a la los llorería. ahorros Por eso digo, de esa clase de dirigentes. como la tienen resuelta, perdón que sea tan guarango y tan berreta en mi explicación, habrá sociólogos, habrá politólogos que lo podrán explicar mejor. Como la tienen resuelta, entienden que la Argentina necesita transitar este desierto, pongámosle la alusión bíblica que quieran, para ir hacia un país distinto donde exista esa seguridad jurídica, donde nadie me rompa las pelotas con la plata, donde nadie me diga dónde tengo que ponerla, donde nadie me diga si tengo que comprar o no dólares. La legislación laboral de Porque está Qatar, como resuelto. dijo Macri en su momento. Exacto. Sí, hablando de legislación laboral, hoy hay audiencia de la CGT con el señor Cordero, ¿puede ser? Se reúne, sí, la CGT, el secretario de Trabajo con la mesa chica. Estaban definiendo anoche quiénes iban a ir, calculan que 7 u 8 dirigentes. Hablamos de hecho con Andrés Rodríguez, que manifestaba una cierta expectativa ayer en Palo y Zanahoria a la tarde en el Destape con este encuentro, porque, bueno, decía, nosotros no tenemos por qué negarnos al diálogo, hicimos lo que teníamos que hacer cuando el gobierno planteó medidas que no nos estaban resultando, que no nos convencían. Ahora, si nos convocan, nos vamos a reunir. ¿Cuál es para mí la clave de esa reunión, Nico? Ahí se va a empezar a definir con los límites concretos y reales de cuál va a ser la reforma laboral que vamos a tener en la Argentina para los próximos años, toda vez que una cosa es la reforma laboral plasmada en la ley Bases, y otra cosa es la reforma laboral real, que va a ser la que surja de la reglamentación de la ley Es decir, Bases. que la estrategia de la CGT para, de alguna manera, moderar los efectos regresivos de la reforma laboral es la negociación y no la confrontación. Es esta mesa, por eso nosotros habíamos contado en el Destape que están en carpeta no solo esto que ya se sabía y que habíamos adelantado, que iba a haber un aluvión de demandas individuales de sindicatos e incluso patrocinadas de trabajadores por parte de los gremios contra ganancias, pero no de la CGT centralizada como organismo central de disputa, de controversia jurídica. También están en preparación, ahí sí, desde la CGT, objeciones contra aspectos de la ley Bases, que en realidad están, podríamos decir, en escabeche, las están preparando a la espera del resultado de esta reunión con Julio Cordero. ¿Cuáles son esos ejes? Pues bien, se trata de morigerar los efectos o neutralizarlos por completo de ítems tales como la penalización de los bloqueos de empresas, ítems tales como la creación de la figura del trabajador colaborador que no está en relación de dependencia con otro trabajador monotributista. No son detalles, son parte del núcleo. Son de parte, esta propuesta. no, sí, son parte del núcleo, pero al mismo tiempo el plan siempre fue el mismo. El plan de reforma laboral de Mauricio Macri, de Javier Milei, siempre fue el mismo. Saquemos las multas, pongamos un sistema indemnizatorio al estilo mochila austríaca o bajo el formato de WOCRA, lo que se quiera. Y no mucho más que eso, digamos. Después sí, hay aventureros, hay dirigentes radicales, hay empresarios y demás que, sobregirados por el nuevo proceso político, planteaban, bueno, saquémosle la cuota solidaria a los sindicatos, cortémosle mecanismo de financiamiento, avancemos sobre las potestades del derecho de huelga, toda una serie de ítems que desde el punto de vista de quienes históricamente han promocionado reformas laborales en Argentina era una forma de sobregirarse. Claro. Si vos le preguntás en reserva, si querés, o en confianza a los dirigentes más importantes de la Unión Industrial, te van a decir, nosotros no necesitamos nada de eso. Todo eso es hojarasca, no tiene ningún... Ahora están usando el término de ley de hojarasca, pero digo, nada de eso nos resulta determinante. Nosotros con que nos saquen la multa, con que dejen de joder con eso, con hacer 2 o 3 cosas, la reforma laboral se da de hecho. Entonces,
Lo de los bloqueos probablemente sí genera un poco más de, entre comillas, seguridad jurídica, pero no es algo determinante, no hay ningún empresario que hoy se esté abrazando dogmáticamente a ese tipo de medidas. Es decir, lo que se busca es, bueno, veamos hasta dónde podemos llevar a la CGT en esta negociación, morigerando algunos aspectos que no les resulte complicado. No hay... Hay algo que siempre es claro con esto. Pensemos que cada año cuando se reúne en la OIT, la CGT, la Unión Industrial, no hay personas más afines y más concordantes ideológicamente en ese momento que Daniel Funes Rioja y Gerardo Martínez, los dos exponentes más cabales del empresariado tradicional de la Argentina y del sindicalismo tradicional en la Argentina. Se ponen de acuerdo sobre todo en el eje de que hay que salvaguardar el modelo sindical argentino. Eso implica poder para los gremios. Y cortito, esta estrategia que vos acabas de describir, clausura la vía de la lucha, el plan de lucha, lo ponen en el freezer por un tiempo, corre en paralelo, ¿qué va a pasar? Sí, lo enfría. A ver, no es que enfría algo que no había tomado temperatura. Es decir, yo creo que ahí hubo un error comunicacional de muchos colegas, de muchos medios que avisoraban un plan de lucha inminente de parte de la CGT. No existe, digamos, desde el momento mismo, previo incluso a la sanción de la ley Bases, ya no existía ese escenario de, bueno, ahora nos sentamos y vamos a empezar a programar un plan de lucha, porque no existe consenso dentro de la CGT para lanzarlo. Por eso digo, es difícil enfriar algo que no estaba activo. El tema de ganancias sí se va a ver de manera individual a través de cada uno de estos gremios. No. Centralizado no va a haber ningún tipo de demanda de parte del CGT respecto de ganancias. Sí se va seguramente en las próximas horas vamos a ver presentaciones de la bancaria, los gremios petroleros, los aceiteros y demás que sí van a... Ahora, dicho eso, yo también dejaría un margen de incertidumbre acerca de cuáles son los resortes con los que cuente Cordero en esta negociación, porque cuando vos hablas con la Secretaría de Trabajo, con algunas áreas de gobierno, te dicen ganancias está dentro de lo que nosotros podemos negociar con la CGT y dentro del margen que existe para avanzar en una negociación. Es decir, no está exento a ganancias, está dentro de lo que el gobierno hoy quiere utilizar en términos de tira y afloje con... Che, saluden al riesgo país que se va, A mí también, que son las 11, pero al riesgo país que se... Hemos llegado a un nuevo récord. ¿Por qué no lo puedes decir de manera No, optimista? eso te toca a vos. Hemos llegado a un nuevo récord. Superamos los 1.600 puntos. ¿1.600 ya? 1.600. O sea, está... Pensemos que 1.604. Había terminado de ser en 1.530 y algo, ¿no? 1.553. 53, bueno, 37. 1.511 arrancó la semana. Importa porque lo que mide JP Morgan para hacer este indicador tiene que ver con la evaluación de los bonos, o sea, cuánto el mercado te cree efectivamente que vas a pagar o no, pero bueno, cuanto más nos alejemos de los 1.000 puntos que era ese objetivo de Caputo, incluso. Bueno, ya 800 era mucho, pero estar debajo de los 1.000 puntos para empezar este nuevo ciclo de deuda, bueno, parece cada vez más lejano. Una cosa más para cerrar el panorama este de derrotas, pródigo en derrotas. Sociedad Anónima Deportiva, claro. Ya es ley, ya está normado. No, ya era ley, lo que está es reglamentado. Los artículos 345 y 347 del decreto 7023, que está vigente, hoy fue reglamentado para que se acepten la participación, los clubes acepten la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de estas asociaciones civiles en sociedades anónimas comerciales. ¿Qué significa esto? Que los clubes van a poder transformarse en SAD, sociedades anónimas deportivas. Claro. ¿Qué significa en términos del negocio del fútbol? Que a la manera de lo que ocurre en el modelo español, esto es muy importante porque hay distintos modelos de incorporación de capital privado al negocio del fútbol, pero en el modelo español se permite la toma total del negocio del fútbol por parte de una sociedad comercial que se incorpora a la asociación, bueno, en el caso de la Argentina, sin fines de lucro, que serían las asociaciones deportivas. Esta decisión del gobierno busca que se aplique en el país
un esquema de participación privada, específicamente en la compra-venta de jugadores y en la formación de jugadores para la venta. ¿Por qué es muy importante esto? Porque puede darse lo que vemos en el fútbol uruguayo, por ejemplo, de clubes que están administrados por sociedades anónimas, incluso algunas corporaciones internacionales como la que administra el Manchester City, el Citigroup, que tiene como objetivo formar jugadores para llevarlos a sus equipos emblema, estandarte, y dejar, por supuesto, a los equipos formativos en situaciones de mucha desventaja deportiva. Se ha dado que equipos que son SAD descienden, lejos de fortalecerse en sus condiciones deportivas, se debilitan, porque cuando aparecen pibes que juegan bien, se los llevan a los 14, 15, 16 años. Ser los feedlots de los equipos grandes. Exactamente, eso es lo que... Extraccionismo de talento. Claro, ¿quiénes podrían beneficiarse de esto? Algún club grande que está con mucho problema financiero. San Lorenzo, por ejemplo. Independiente es otro que circula. Independiente son los dos que pican en punta para incorporar capital privado. Tercer punto, atención, porque al permitirse que se armen sociedades en el extranjero que administren fútbol argentino, más el resto de la legislación, por ejemplo, el blanqueo y demás, se habilita un sistema de lavado de guita extraordinario. Eso explica que haya empresarios argentinos de corporaciones internacionales muy vinculadas a escándalos de lavado, como el dueño de World Eleven, Guillermo Toffoni, a quien se lo ha visto muchas veces, nosotros lo hemos mostrado aquí muchas veces, abrazado a Daniel Scioli, a una diputada, Santillán, que es diputada de la Libertad Avanza, que son quienes han impulsado el negocio de la SAD. Sí, tienen un límite. La AFA en este momento. Exacto. Bueno, ese límite está... Para que lo explico. La AFA no permite que organizaciones privadas participen del torneo. Entonces, o cambian el estatuto de la AFA o se hacen un torneo aparte. Bueno, y todos los equipos de fútbol vienen reiteradamente pronunciándose en contra, casi todos. No, y hay un cambio ahí muy significativo. ¿Quién? La Bruja Verón propuso un esquema que Chiqui Tapia compró, que es que el 51% de la sociedad quede en manos del club. Ese esquema... La acción de oro. Exactamente, que los clubes... Eso no es un ASAD. En el marco del ASAD incorporen capital privado con... Pero eso ya es legal, eso ya se puede. Talleres de Córdoba funciona con ese esquema, por ejemplo. Bueno, sí, pero no en el marco de una sociedad anónima deportiva que se puede confeccionar en el extranjero, por ejemplo. Sino ¿Y que cómo se hacer para incorpora si es una sociedad anónima no puede quedar en manos de los socios? Es contradictorio. No, porque el club adquiere lo que dice Mariano, el 51% de la acción de oro. Es decir, tiene el privilegio. ¿Quién es el que adquiere? ¿Cuál es la El club. O sea que sigue existiendo una sociedad, un club atlético y deportivo. El club se transforma en accionista de una sociedad anónima y tiene el 51% a la manera Entonces el club no es un asado. El club sigue siendo... Es que los clubes por eso yo dije el modelo español, los clubes no son SAD. Lo que se vende es el fútbol. Barcelona sigue siendo un club, pero tiene vendido el fútbol. Es decir, el club no se transforma en una sociedad anónima, el club. Se pueden crear sociedades anónimas, se pueden crear clubes que sean sociedades anónimas, pero el club no necesariamente se transforma en una sociedad anónima. Lo que hace es ceder los derechos del fútbol. El fútbol se privatiza, por decirlo de alguna manera. El negocio del fútbol de un club se privatiza. Hay varios modelos de privatización del fútbol. Está el modelo del gerenciamiento, que ya ocurre en Argentina, Talleres, por ejemplo, o en su momento Mandillú, o lo que hizo Racing, o lo que hizo Boca con los fideicomisos que metían dentro del fideicomiso a los jugadores de fútbol. El modelo que se habilita en Argentina es el de España, es el modelo español, pero con las consecuencias que está teniendo en Uruguay, que es transformar a los clubes en un feedlot de las grandes corporaciones del fútbol. Para que eso termine igual de ser aprobado por la Comisión Directiva de la AFA, me imagino que va a venir un largo debate. Yo les recomiendo escuchen hoy a la 1 de la tarde a Federico Lamas con la información más reciente de lo que está dispuesto a hacer Chiqui Tapia, porque considera que
como buena parte del sistema político argentino, no tiene hoy mucha posibilidad de resistencia frente a las intenciones y a los intereses que representa Milei. Bien, todo eso a la una, en verdades afiladas. Sí, señor. Ahora vamos a venir con un programa en un ratito, así que no se vayan. Tenemos obviamente a Manu Rodríguez con la información deportiva, porque además a Boca se le escapó anotar. Y tal vez spoilee algo, Manu, Sí. de lo que vas a contarse después a la una. No, pero a Boca Está se le muy bien escapó anotar informado. los refuerzos. Sí. Así que no va a poder contar con ellos para Sudamericana y volvió en Es la raro madrugada eso, la selección argentina. Vamos a estar con Alfredo Zayat, obviamente, hablando de cómo sigue la reacción de los mercados y también de la capacidad instalada que está cayendo como un yunque. Vamos a tener en un rato también a Carlos Tomada acá en el piso para charlar del mercado del trabajo en este contexto. Tenemos informe de Lula González sobre vacaciones de invierno, tenemos notas, tenemos humor, tenemos música, todo hasta la una, así que no se vayan. Cande, muchísimas gracias por todo. Ari, vos también. Chau, chau, Adri, luego. Mariano, ya venimos.